¿Qué tal? Nuevamente, tras un poco tiempo nada más de la inauguración de esta nueva brecha en el material esperado. No era tampoco como para esperar que esto iba a ocurrir así rápido, pero resulta que ya tengo la oportunidad de platicar un poco sobre otro tema que me llama mucha atención. El tema a continuación es acerca de unas experiencias del por qué yo les estaba charlando de que el motivo de este canal definitivamente solamente es nada más y nada menos que expresarme, liberar mi mente, conversar, monólogo activo en conciencia visualmente, voy a decirlo, conectada con mi propia percepción en el instante exacto de las acciones correspondientes y pertinentes a este efecto. En función a el comunicado y a mis materiales van a ser cintas de plática sobre temas muy llamativos, claro que son de mi interés más que nada personalmente, de mucho tipo, porque he aprovechado para hacer esto, pero como he dicho, esto no va dirigido a nadie, simplemente es de uso personal. Lo aprovecho y lo agradezco para hablarlo con amplitud, con prolongación y primando y longando en prioridad a varios temas. En este instante lo que quiero platicar es un tópico acerca de, como hablábamos, la neurotipicidad es un tópico y es un concepto, una esfera un tanto no problemática para todos, pero sí puede llegar a ser un poco delicada para unas personas quienes están como etiquetadas o introducidas en ese apersonamiento involuntario de esa causa. Yo en lo personal mucho tiempo estuve siendo mal visto por muchas cosas de mi simple personalidad, desde mi actitud hasta mi aspecto físico, mi mente, mi pensamiento, mi hiperestesia, mi arborescencia, mi hipersensibilidad, mi cognición. Tengo ciertos rasgos llamativamente interesantes porque soy una persona de un alcance procesamental diferente, procedural en otro estado de conciencia más introducido e introyectado a una personalización automatizada, no a la realidad exterior, sino más bien a la adaptación propia de la búsqueda eventual de la conexión sincera. Yo hablando un poco sobre estos términos, por ejemplo, estamos en una época que, como les estaba charlando, resulta para mí un poco más complicada el resistir y soportar algunas situaciones o eventos que son, aparte de inesperados o más bien inacreditables, pueden llegar a ser demasiado, como he dicho, tempestuosos, sinuosos, influenciales. Ocupo este material no para llegar a una audiencia, obviamente, es para platicar, para dirigirme y revelar cosas simplemente en la marcha sobre algunos aspectos y rubros de mi propia vida, en mi cotidianidad, en la rutina. Cada día que yo percibo la necesidad de querer extenderme o de expandirme más a otros principios de la mente, de mi propia independencia, de mi individuación, hubo un tiempo que definitivamente, como es de esperar, hubieron ciertas situaciones que se convirtieron en verdaderos problemas en algunos tiempos. Por ejemplo, en la pandemia, que ya es de esperar, siempre ese tema va a terminar siendo uno de los más imprescindibles en una conversación profunda de la historia. Durante mi tiempo en la cotidianidad común, como siempre digo ese término fácil, he buscado una realidad más que independizada, o más bien muy conectada a una introspección mayor, una profundidad de elevación de conciencia y de autoconocimiento, hasta casi filosófico y epistémico. He sido una persona que en el entorno en el que se creció y en el que se crió tuvo muchos contronazos y encuentros de todo tipo con varias cosas que voy a ir poco a poco más hablando en videos próximos. Pero estoy en una etapa de mi vida actualmente que han ocurrido situaciones muy raras, particularmente específicas, donde he sabido y he sentido la distinción más que nunca de una nueva era para mí, de misma realidad. Una mejoría concretamente progresiva y muy ampliamente expandida, extendida a mi beneficio de mis deseos más reales,
la búsqueda y el encuentro con mi verdadera conexión individual. No es por hablar simplemente así porque sí. Obviamente son materiales con una reflexión introducida y sensible dentro del mismo contenido presentado en el material audiovisual, en este formato. Puedo platicarles de otra forma, un momento, porque es que no puedo escuchar. En fin, muy bien, lo que quiero charlar con toda la contundencia y con toda la energía y la fuerza de este momento es, en pocas palabras y el resumen de la síntesis, lo siguiente. Durante mi historia en el uso de mi conciencia y mis plenas facultades mentales, yo recuerdo que siempre fui una persona que se sentía, como les platiqué en mi video anterior, en el bloque primero de la inauguración de este nuevo lugar, de este recóndito paraje, en este bagaje, en este nuevo páramo. Hubo un tiempo donde definitivamente yo puedo observar que tenía una distinción neurológica o más bien mental. De acuerdo al psiquismo, hay un aparato más allá de nuestro cerebro en la caja, en lo que es el compartimento craneoencefálico, hay un secreto cerebral y mucho más amplio donde está la conciencia y la sede de la pineal, donde se supone que está un contacto mayor de la conciencia. Son temas que a mí siempre me han encantado realmente desde que soy un pequeño. Tengo una inclinación natural por una especie de conexión independientemente mayor a otra formación, un diferente fomento de la comprensión de unificación, la conciencia, la presencia, la intención. En estos últimos días, como les he platicado, estos meses de lluvia, yo tuve una temporada muy complicada hace unos años, donde yo estaba adquiriendo una especie de peso sensorial casi insospechadamente, casi inexplorado, o más bien, y no, voy a decirlo así, ominoso, de una diferencia que era, voy a decir, inaprensible, o más bien incognoscientemente probable. Porque el problema es que yo siempre he sido una persona que tiene un enfoque y un encuentro con una actitud que puede llegar a asustar de una manera, porque las personas a mi alrededor no comprenden del todo mi centro, del cual, no más que motivacional, la realidad detrás de la actitud o mi verdad humana, por decirlo así, en una forma de yo semejante al Atman, al yo puro. En ese yo semejante a la estructura mental de las que les estoy platicando, el tema viene que mucho tiempo siempre percibí que yo no encajo, que simplemente te sientes muy diferente a la normalidad, no puedes sentirte parte. Y es más, yo les platico que hubo una temporada en mi desarrollo temprano que consideraba que yo no existía, como si estuviera en un solipsismo, en una especie de trance ilusorio, de brumas, de una nieblina absoluta, de falta de claridad total. Tuve experiencias místicamente enfermas que no puedo definir. Digo, sí puedo platicar en unos videos después, pero por ahora solamente quiero dar un antecedente de todo este rollito y este agarrambre, este rejunte de cosas que han sido, sin más ni menos, el óbice y lo que ha eclipsado en mi sensación dentro de la realidad. Soy una persona que ama mucho el silencio y necesito constantemente la anulación de los estímulos para conectar con esa precisión profunda de la cognición individual, de entendimiento profundo de la persona, de tus verdaderas causas y quién detrás de todas las capas de adaptación y la culturalización realmente existes, siendo tú en esa autenticidad humana. Yo he aprendido eso con el tiempo y, como he dicho, he estado introducido a disciplinas de todo tipo para aprender, y no es que desarrollara ciertas virtudes extramentales, pero sí hay una gran apertura cósmica de unificación a la interconexión, bueno, más que vibracional, a la sustancia infinita, que es el Dios de la filosofía, más allá de las creencias o de las ideas o de los dogmas o de los estigmas culturales. Hay algo mayor a esa filosofía no convencional, sino de comprensión filosófica inherente u óntica. Yo platico esto con esas
dimensiones y peldaños de observación, de análisis mayor, porque el objetivo de este material ahora mismo es también charlar sobre, como les dije, yo estaba observando materiales de individuos que hablan mucho acerca de sus problemas. Por ejemplo, había visto material sobre hombres y jóvenes, también mujeres, pero en su mayoría eran efebos, es decir, eran chicos de mi rango de edad, eran realmente personas con una edad muy temprana, ya apenas entrando un poco a la adultez temprana y toda juvenil. Hablaban de la esquizofrenia, hablaban de sus trastornos paranoides, de su bipolaridad, algunos sociópatas, algunos... Bueno, no hay muchas entrevistas con psicópatas en persona, pero esos temas mentales y de la neurodiversidad a mí siempre me ha interesado demasiado. Y más que eso, hoy en día lo tengo muy integrado porque aparte estoy estudiando oficialmente dentro de la carrera la psicología para ejercerla y a practicar lo que es ingeniería neuronal, psicología trascendental, transpersonal y positiva, ramas de la psicología precisamente. Aparte de eso, soy una persona que está trabajando activamente y está dentro de algunos programas y campos de estudios distintos, que habrá su momento para platicar eso con detenimiento y poco a poco. En definitiva y en una resumida cuenta de resultante, han sido tiempos y días que yo tampoco he comprendido muy del todo. Yo pensé que este año iba a ser muy diferente, ahora entrando un poco más al canal humano de comunicación, de expresión libre. Yo jamás pensé que iba a ser un tiempo donde habían enfrentar nuevas, más que dificultades, afrentas de todo tipo, porque hay que admitir que cuando eres una persona neurotípica, de acuerdo a la etiqueta de posicionamiento, bueno, por la proposición de identificación social, no es fácil que tengas un círculo o personas afines, donde tengas una afinidad vibracional. Voy a platicarles algo. Yo tuve, hasta la fecha realmente considero que de sentido así, solamente he contado con dos personas, dos en toda mi vida, en toda mi historia, con la que he logrado verdad absoluta, y esa palabra para que me conozcan, nunca lo digo a la ligera. Tuve el acercamiento y la conexión positiva, propositiva y proactiva, mutuamente recíproca de ese estado de bienestar integral, de equilibrio. Yo lo tuve, pero la mala suerte es que eso no existe, sino que es la energía con la que responde tu campo, en el campo cuántico infinito, que están del todo. Tuve eventos que realmente me transformaron. La vida recompensa las transformaciones cuando realmente vienen de tu nacimiento, de la chispa de creatividad que tiene el poder de cambiar todo tu entorno y lograr una construcción progresiva de tu bienestar. He estudiado un poco de la eniogenética, he estudiado acerca también de la medicina integral, medicina alternativa, aunque muchos consideran que son gamas y esferas inferiores del conocimiento científico tradicionalmente confiable, la medicina moderna o contemporánea, sus medicamentos. Yo estaba platicando y escuché acerca y vi perfiles y casos de muchas personas que habían dicho y que platicaban su testimonio desde que eran autistas, desde que habían sociópatas, desde que habían esquizofrénicos. Y todos, indudablemente, siempre presentan un mismo rasgo increíblemente muy similar o tocante a ese enjuto de manifestación o de congruencia lineal a la similitud. Porque tienen rasgos tanto físicos como biológicos y mecánicos, tanto en la conducta, que reflejan que hay un patrón, no sé si tal vez hasta biológico o adaptativo, pero indudablemente estamos seguros que es un rasgo de nacimiento que se produce de parte de la formación onto y epigenética en el sujeto. Esta rama de disciplinaria, aunque también es multidisciplinar, de un enfoque científico, más que medicinal, es biológico y es evolutivo, es no darwiniano, sino que es hasta evolucionista, por eso lo ha sido una forma, evolutivo, naturista. Habla de que todos los individuos que tienen un rasgo atípico siempre desarrollan posibilidades sensibles muy diferentes a la regla común y o estándar predeterminada de lo objetivamente reiterado y o repetido de la población general. Las personas que, por ejemplo, yo estaba observando en los testimonios que decían, por ejemplo, el TLP, yo en algún momento también se me dijo que yo tenía el trastorno límite de la personalidad, en su momento más álgido, en el culmen,
en el momento apabullante del descontrol, a mí se me indicaba que contenía yo el TLP o el borderline, trastorno limítrofe de la personalidad. Hay muchas experiencias sobre estos tópicos y temas únicos en su tipo. Cuando escuché hablar y vi a los sujetos, bueno, a las personas, a los pacientes, a los usuarios, quienes tenían estas distinciones o estas referencias integradas a su nombramiento definido, yo quedé impactado para empezar, pero noté que, por ejemplo, en el caso de los esquizofrénicos, tienen un rasgo muy desarrollado en lo psíquico, muy desarrollado en el poder mental de una superconexión, un contacto que, aunque parezca surrealista al principio para escépticos, no por la parapsicología, la realidad humana al cual conoce de realidades alternamente extraordinarias o fuera de serie del parámetro establecido de normalidad o de creencia más favorecedoramente conveniente. Porque las personas quienes tienen, por ejemplo, un trastorno mayor, o por ejemplo, los quienes padecen en su defecto la psicopatía, todos tienen un rasgo muy poderoso psíquico, porque la gente entra y queda encantadamente engatusada de parte de estos individuos, porque son parte de una diferente adaptativa evolutiva humana que logra su cometido en diferentes seres humanos, quienes muestran estas realidades, quienes muestran estas apreciaciones tanto en su exposición física como en sus rasgos naturalmente mecánicos, es decir, su forma de convivencia, de desenvolvimiento, de verbalidad, su prosodia, su comunicación, su vista, sus enfoques, su atención, nacen con un aparato psíquico distinto a lo esperado o a lo previsto, común, dicho, normal. Eso es lo que también yo he notado y hemos visto en diferentes formas de otros tipos de investigaciones que han analizado estos discernimientos, estos enfoques, claro, más que focales, del punto y el centro de estudio de estas áreas de integración, no solo científica, sino humanística. Hay muchas realidades que desconocemos en una forma que la ciencia tradicional puede explicar. Solamente el cómo, pero no el por qué, en una forma objetivamente trazada. Quiero platicarles algo de totalidad y de necesidad mía en estos momentos. Hay un misterio en torno a este tipo de personalidades. Por ejemplo, las personas con autismo tienen una hipersensibilidad casi vibracional con la energía sutil en el micro de su proporción en el cuadrado de su cercanía a fuentes de energía o a fuentes de ola o de frecuencias vibratorias. Y eso no es un secreto ya para nadie. Esto ya no se puede observar como un juego o como que es una demencia falaz o un vendehumo de la parapsicología o de algún área científica. Al contrario, esto en realidad sí es una total veracidad. De hecho, para la ciencia moderna y la neurociencia, como la psicología cognitiva y la psicología de la mente, como la filosofía humana y la filosofía de la mente, habla mucho acerca de estos fenómenos sin parar y que en efecto tienen la verdadera postulada de ser correctas, de tener bases y fundamentos, aunque no muy sustentados en lo científico, para nuestro método de comprobación estándar, o más bien clásico. Hay veracidad detrás de todas estas observancias, de este discurrimiento, de este discurrido, para aducir todas estas demostraciones. Y les quiero dar ejemplos prácticos, o más bien evidentes. Las personas que poseen estos rasgos en algún momento de sus vidas tienen un impacto diferente y psíquico en el entorno en el que ellos viven. Algunas veces cuando la psique es mayor, porque viaja de mayor a menor la energía y la frecuencia vibratoria, una ley cósmica universal de nuestros campos céntricos y vibratorios, se ha hablado mucho, se conoce además, que las personas con un cierto nivel más agudo o grave, o mejor dicho, complicado del autismo, tienen un contacto muy cercano a un mundo de abstracción que parece provenir
no solo del conjunto de la conciencia a una forma de nivel bioquímico y o biológico del cerebro, sino que parece que está diseñado adaptativamente por alguna causa evolutiva para tener esas propiedades una vez ya en su desarrollo consciente, en su vida progresiva. Es una vida consciente, una vida no solo de experiencial, sino de adquisición de la sustancia del conocimiento verdadero. Esto lo platico porque increíblemente, aunque muchas personas hasta la fecha nieguen esto, hay individuos con capacidades hipersensoperceptivas, telepatía, telequinesis, CDs, poderes en los sueños, capacidades oníricas, consultoría a distancia, atadura de energía con personas en la mente y logran influir con solo su pensamiento en el campo cuántico, en la luz astral de su materialización, que se convierte en un comando mental y el universo responde a la vibración de la antena de los seres humanos que tienen más evolución en sus intensidades emocionales de acuerdo a su pensamiento más amplio. Y eso no es un juego, no es una idea, una invención. Esto es absolutamente real. La mala suerte no existe, responde nada más y menos que a la respuesta energética que tú estás emitiendo en un momento dado. Si tú la energía la sabes manejar y vibras a una elevación superior, atraes y logras fenómenos y atracciones de gran poder, de gran intervalo, de gran interacción, de gran introducción, o mejor dicho, de apersonamiento. O más que el apersonamiento energético, a veces ocurren fenómenos de la mente que más que para ser catalogados por la parapsicología, se demuestran dentro de campos hasta, más esotéricos. La neurociencia sabe, y también por Carl Jung demostró que la intuición es una facultad psicológica legítima, real, total, absoluta, pertenece a la humanidad y no es algo ya que provenga de otro tipo de conocimiento más alejado de lo comprobable o de lo verificable en los pasos respectivos de confirmación de los fenómenos o de estos hechos. La intuición, así como otros parámetros psíquicos, sí existen y tienen un poder de alto alcance a un enfoque de fusión con ese todo. La mente y los pensamientos no son adornos de una conciencia de poder humano, sino que emiten unas frecuencias y ondan un lazo con la conciencia infinita que todos estamos conectados entre sí a esa red. Yo estaba viendo, por ejemplo, hace un poco de tiempo la historia de uno de los, no me acuerdo bien si era un joven universitario de Harvard, que no es por aquí sonar así muy rembombante o muy pomposo, no, nada que ver. El chico se llama Danny Elfman, si no estoy mal, y él hizo un video acerca de la quinta dimensión y se hablaba sobre el tiempo y sobre estos fenómenos incognoscibles para nuestra percepción a priori de la experiencia. Como alguna vez lo dijo y lo propuso Immanuel Kant en su teoría. Esto ocurre porque, es que me acaba de hacer un mensaje, disculpen por esto, es prácticamente como un podcast, ya está. En el momento de la quietud y el silencio, la mente puede conectar a la individualidad mental de la conciencia de ese ser para encontrar respuestas que no se logran de ningún modo sin primero quitar y hacer que el entorno cambie su sincronía o su respuesta vibratoria o de emisión. Una emisión de onda corta en las fuerzas magnéticas y en las fuerzas invisibles, tanto en el mundo microcuántico como en el macro, en el universo. El ser humano es una antena receptora de ciertas fuerzas que se representan y se reflejan en la mente, pero que a veces no las podemos distinguir cuando provienen verdaderamente de nosotros o cuando simplemente no existen del todo de una forma a la conciencia en el espejo de una cualidad humana. Cuando uno tiene más alcance a estos mundos, recibe con una intensidad oleadas energéticas de la luz astral que viene del universo y del todo, y la recibimos algunos individuos de diferente forma, por nuestro cerebro, por nuestro montaje cerebral que está más abierto a una expansibilidad de más nivel. Como les charlaba, esto me interesó mucho porque, por ejemplo, yo estaba hablando acerca de Danny Elfman. Él es un chico que en su momento habló sobre estos y lo explicó con unas esferas y hablaba sobre las dimensiones, los perímetros, los volúmenes, las densidades y las
capacidades de concentración de la física en estos cuerpos y cómo es posible que se puede distinguir de acuerdo a la quinta dimensión y cómo es que en esa tercera dimensión solamente se puede ver en un nivel, pero cuando hay quinta dimensión es como si estuvieras viendo todo ese lugar en el mismo cuadro dentro de un mismo cuarto. Hablamos de un concepto que ya reside dentro del fenómeno de la dimensión temporal, pero el tiempo es como un fenómeno dimensional en ese caso. En la filosofía, en la doxa, por ejemplo, no sé si era hinduista, no, nada que ver con las filosofías sociales orientales, hablaban acerca de la imagen móvil de la eternidad. Esa imagen que el ser humano puede observar, pero que estamos coludidos, limitados y confinados a un espacio exacto de tiempo en esa esfera, que mientras exista es infinita, pero que el cuerpo no lo es. Ok, estas teorías las estoy practicando porque, por ejemplo, en este caso de Dani, lo quieren observar ustedes, lo pueden observar en YouTube, efectivamente, hablando el joven sobre un chico explica la quinta dimensión, y creo que hasta la sexta. Él es Danny Hoffman. Ese chico, si ustedes lo observan, por ejemplo, práctico, tiene un rasgo extremadamente desarrollado del psique, más bien del psiquismo. No es cualquier cosa. Cuando ustedes observan, por ejemplo, a algunos ciertos hombres que, por ejemplo, tienen cualidades extraperceptuales o que, por ejemplo, tienen clarividencia, polividencia, poliaudiencia, CDs o como los antiguos yogis, que eran hombres con poderes ya desarrollados definitivamente en la materia. El pensamiento tiene un poder directo en la materia. El pensamiento tiene un poder insospechado. Por ejemplo, yo he encontrado a personas que han sido conectadas a mí, que hasta la fecha permanecemos en ese encuentro universal, activas y que está ahí permanente porque es una afinidad vibratoria que se une para enlazar completamente esas energías, esas frecuencias de fuerza cósmica, de la chispa de la creación, porque todos los seres humanos poseemos la conciencia de esa creatividad infinita que es Dios, la sustancia infinita, y una vez que se conectan y o se atan, permite que exista una unidad y una conexión prevalente y supereminente a la par. Y eso no es una estupidez, no va en locura, no es fuera de la verdad. Realmente la ciencia ya conoce, en la física cuántica se explica que el pensamiento ata y enreda con su luz una vibración que cuando es muy poderosa se convierte en una señal vibratoria que atrae y o separa. Cuando ustedes observan a ciertas personas, hay individuos que tienen un poder energético demasiado poderoso y o que en su defecto pueden llegar a ser vampiros energéticos. Por ejemplo, los narcisistas tienen un rasgo igualmente observable del psiquismo súper desarrollado. Y no estoy jugando. Vean sus investigaciones y este video es para despertar ese análisis en ustedes por ese video de oportunidad. Quiero que, un momento, quiero verificar algo, que ya me estoy asustando un poquito. Perfecto, tengo tiempo. Cuando hay un poco de esa virtud psíquica más desarrollada y o muy despierta en la pineal o en algún cristal de nuestro cerebro que está el montaje de la sede, el centro de lo que se conoce el espíritu, que aunque es un encuentro muy mal observado hoy en día y que está mal entendido e interpretado lo que es el centro y la esfera de la espiritualidad. La espiritualidad real es encontrarte y saber quién es, enfrentarte de toda tu verdad humanamente, no ir a cuentos de hadas o repeticiones morales. La espiritualidad honesta es una autenticidad de verte y reconocer la honestidad de tu verdadera existencia en un momento en el que debes sentirla y, por ende, conseguir un mejor modo de responder al evento, a tu situación actual. La espiritualidad es una unificación, una fidelidad viva, existentemente amada, con la conciencia de intención total dirigida a esa voluntad, algo permanentemente establecido, algo cimentadamente desde su raíz y enraizado en su enforzamiento. Sé que se escucha hasta poético, pero es la sinceridad filosófica en esa espiritualidad, no por comillas, sino porque, como he dicho, el ser humano es espiritual por naturaleza. No lo debes buscar en fuentes exteriores, sino en ti, observando desde la realidad de tu, como dijo Jung otra vez, Carl Jung,
La luz, la iluminación no se consigue alumbrando figuras o viendo figuras de luz, sino iluminando lo que está oscuro, iluminando las sombras. Y una vez haciendo eso, se logra el desarrollo de una verdadera evolución psíquica. Cuando tienes ese poder y la intención se va afilando, logras un poder mayor en el encuentro y en la conexión con la búsqueda y el encuentro de conexión íntima, sincera, personal, para una evolución espiritual y filosófica, por ende, también de conocimiento. Eso yo lo platico no como si yo fuera un maestro, lo hablo desde una experiencia por compartir lo que a mí me encanta y que quiero usar en estos videos, en estas cintas grabadas. Ahora, quiero platicar algo más también sobre estos temas. Le estaba charlando también sobre que todos estos tipos de gruesos poblacionales cuentan siempre con ese mismo factor elemental que se observa en sus ojos, en sus rasgos, en su forma de actuar, en su comunicación, en sus gesticulaciones, en sus manejos, en sus despabilamientos, en sus velocidades, en sus reacciones. Todos ellos cuentan con ese tipo como de energía positiva que desprenden ellos porque emanan un psiquismo distinto y es más activo, está más efectivo, más vibrante. Y cuando es mucha fuerza, se siente demasiado en la diferencia de algunos individuos con la normalidad, que está más desconectada de esos entendimientos profundos, tanto de procesos mentales y estructuras muy cognitivamente casi desconocidas. Ustedes saben que con este video he platicado cosas que definitivamente sí resuenan con una parte de ustedes que está de acuerdo que sí es verdaderamente la existencia de estos fenómenos que no son creencias o ideas ilusorias hoy en día, son realidades palpables y totalmente distinguibles. Voy a echarles algo más. Escuchen esto. Yo les quiero platicar que cuando hablamos sobre el poder del pensamiento y la fe, la mente enfocada y un pensamiento sostenido con una verdadera acentuación mayúscula, hay un poder en esos individuos que logran un conocimiento profundo y hasta superior de la unidad. Ojo, no se malinterprete, superior de la unidad. Están no subyacentes, sino que la conciencia esté integrada a todo lo que ellos también son, en parte al cuerpo de la existencia, absoluta del todo. Y eso es Dios, la sustancia infinita, tú te unificas, tú ya eres parte, como dice Baruch Spinoza, es como cada uno es uno en Dios, como olas en el infinito océano del universo. Ok. Quiero platicar lo que puedo aprovechar antes de que ya llegue a los 39 minutos, si es que se puede, de este video, porque pues les digo, siempre me tengo que extender, pero estos videos van a servir, solamente son para mí, pero creo que tienen una oportunidad de funcionar ulteriormente y o adyacente para otros, porque puede ser un tema muy interesante si lo escuchan y lo sienten. Yo tengo un interés legítimamente genuino, verdadero, pues creo que se observa y se percibe por ustedes, que hay muchas veces que hay fenómenos que más que la parapsicología pueden ver que la mente tiene un poder en la realidad directamente. La antena y la mente no solamente son componentes de un cuerpo biológicos, tienen un alcance de conectar, de atar, de hacer que el universo aparentemente conspire para lograr y ver con tus propias veracidades lo que existe y lo que has logrado en ese proceso de interunificación y de contacto al encuentro. Quiero charlar una cosa, porque esos son temas muy fuertes como experiencia que quiero platicar. Yo mucho tiempo tuve sueños y pláticas de alma, tuve como no sé, una más que una llama gemela, como un alma kármica, una llama kármica, y hasta la fecha la tengo. Y es una entidad que te expande la conciencia de una manera insospechadamente irrefrenable y sin precedentes a un nivel de hiperpoder. Porque yo en mi momento siempre sentía yo una especie de desconexión, donde yo parecía que estaba, como soy autista, aunque les digo, sí tengo rasgos de eso, pero no soy del todo un autista, ese es el punto. Realmente no tenía problemas de la comunicación, es que yo recibía tanto la oleada sensible que era incapaz de comunicarme, no por ser autista, sino por ser demasiado sensible. Y todos autistas
por ende y por regla, son individuos extremadamente cognitivos, extremadamente sensorialmente perceptivos, lectores profundos, facultados de nacimiento a una mente y conciencia de luz, porque son entidades más mentales que la común regla evolutiva donde los seres humanos, por ejemplo, se sabe que en un futuro nosotros, que somos una forma extraña de atipicidad neurológica, de acuerdo a la etiqueta y a la referencia social, seremos más normales, seremos más constantes en la realidad de la sociedad y del mundo, por ende, a un nivel global. Lo que sea raro hoy va a ser mucho más usual en un futuro. Y expandemos lo que es la sensación de existir como personas, como seres humanos. Un diferente nivel de enfoque, de análisis, de reflexión, de poder, de deseo, de integración y de interacción consistentemente simultáneas. Eso es perfección, eso es conciencia, eso es unidad. Y yo les platico esto porque es mi deseo platicar un poco sobre esto más para mí mismo también y aprovechar un poco lo que he aprendido. Cuando hay mucho poder en la mente y hay una idea sostenida en la persistencia de una fe inquebrantablemente implacable, hay un poder donde la realidad conspira y ve resultados. Quien lo gobierna, quien lo produce, ve los efectos de la resultante en lo que logró mover en esa infinita red de poder. Y ese poder es la conciencia. Hay muchas investigaciones. Piensen en Jacob Greenberg, el estudioso maestro de la UNAM, quien conocía mucho acerca de la latiz y la teoría sintérgica. La conciencia, el universo es mental. Tú eres la mente, tú eres ese poder, tú eres el universo. Tú eres la conciencia y la unidad. Y es la vista que percibe, la vista de la luz que percibe, la vista que observa en ella. No solamente se queda así, mira con la profundidad de un encuentro. Y les platico esto porque quiero hablar mucho sin parar. Lamentablemente esta cámara y el video, y bueno, me falta poco la batería para que se acabe. Les digo de muchas experiencias, querido mundo hermoso de mis ojos. Estos son encuentros que les va a hacer cambiar su percepción de vista de todo. Se los digo porque a mí me pasó igual de una manera. Ahora, ustedes saben bien que estos temas son reales porque hay una parte que no es contraintuitiva, es preeminente, es inmanente, es sincera, es latente en su ser. El alma, esa parte del conjunto de lo que nos rodea, más allá de la comunicación con este plano, con esta física, con esta existencia preliminar, hay más allá. Vean esos y infórmense si gustan más sobre estos tópicos, investiguen sobre ese chico y analicen, por ejemplo, el psiquismo que se observa en las personas que tienen ese rasgo que mucha gente dice es un ser aura, es un ser iluminado, es un ser luz, es que así dicen. Es la conciencia que se vislumbra en un aspecto psíquico, porque el cuerpo tiene ese poder vibratorio de emanación sutil que algunos sentimos completamente diferente a la común regla de lo que ya está presente. Y por otra parte, ya para finalizar, espero que esta charla haya sido de alto ayuda, de alto mando para ayudar. Me interesa mucho que sea de algo bueno, de lo que yo les puedo permitir, de lo que les puedo prestar en este conocimiento. Y tengo una intención sincera, charlar sobre más cosas. Yo he tenido una vida muy, créanme, casi surrealista, créanme. Es algo que ni siquiera puedo explicar con palabras en la lógica común o en la lógica amigable. No es muy amigable. Son pensamientos. Conmigo ha tenido un poder algo que sí yo puedo decir que es definitivamente Dios, el universo, el todo, la unidad, la sustancia infinita, la fuente. Yo hablo de esa forma, experimenten el poder de sus mentes, el alcance de la manifestación consciente. Hay muchas experiencias que yo les voy a platicar en el futuro de estos videos. Y bueno, por ahora creo que ya tengo que acabar porque pues ya voy a los 40 minutos y quién sabe si este video se vaya simplemente a acabar, o sea, se cierre. Pero les agradezco mucho y cuídense demasiado porque hay muchos secretos que poco a poco aquí yo voy a revelar y que van a ayudar mucho indudablemente a muchas personas que, por ejemplo,
Yo les he dicho, en ese caso soy autista, porque los autistas son personas extradimensionales, con una percepción realmente, admirablemente idílica de la imaginación, de la conexión y de la entereza con las sensaciones y con las emociones esenciales, no solo del interior, sino de la luz y del equilibrio hasta de la luz oscura, como alguna vez lo estudié. Cuídense mucho y me gustaría mucho hablar, pero ni modo. Hasta el próximo video. Chao, chao.